Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto tenerlos aquí conectados en nuestra transmisión en vivo. Quiero darle las gracias a todos los que han estado activos allí en los comentarios, compartiendo esa transmisión en vivo con sus familiares y amigos. La semana pasada estuvimos hablando de esa primera actitud, de esa primera pensamiento, de esa acción que tenemos que tener para poder llevar nuestra vida del polvo a la gloria. Hablamos acerca de David y de cómo fue que él recibió la corrección de su autoridad. Hablamos de lo importante que es tener a alguien que nos diga la verdad, así nos duela. Hoy continuamos con la segunda parte de esta serie maravillosa que hemos titulado Del polvo a la gloria y vamos a estar estudiando esta segunda actitud que tenemos que tener nosotros para poder llevar nuestra vida de menos a más, para que Dios pueda hacer lo que quiere hacer con nosotros en la medida en que nosotros permitamos que Él lo haga, si adoptamos estas actitudes que estamos aprendiendo, estos principios que estamos sembrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Hoy vamos con el tema una revolución. Y hablando de una revolución, que es lo que le da el tema o el título al tema de hoy, quiero contarles, recordarles una historia de una mujer llamada Rosa Parks. Rosa Parks fue una mujer de tez negra que vivió en los años 50 y 40 y en esos días existía una ley de segregación hacia las personas de color negro, de tez negra en su piel. Y era que las personas que eran de tez negra y se tenían que montar a un bus, tenían que hacerse en la parte de atrás. Y cuando llegaba un hombre blanco y el bus estaba lleno, cualquier persona de tez negra se tenía que parar, irse de pie para que el hombre blanco se sentara. Yo sé que usted va a estar pensando en este momento qué ridiculez era lo que sucedía en esos días. Y bueno, yo opino exactamente lo mismo, qué estupidez era la que sucedía. Pero esas eran las normas en ese tiempo, hasta que Rosa Parks decidió desobedecer en ese momento una ley bastante injusta, apoyándose en que para Dios todos somos iguales y no tiene por qué haber preferencias de ninguna clase por la diferencia en el color de la piel de alguno de nosotros, lo cual estaba en lo correcto. Ella fue llevada a la cárcel por esta situación. Y al estar en la cárcel, mucha gente se indignó porque entendíamos, como hoy lo entendemos, que era una norma totalmente retrógrada que iba en contra hasta de los derechos humanos. Así que un hombre llamado Martin Luther King, un pastor de esta época, se enteró de lo que había hecho esta mujer Rosa Parks, y tomó ese llamado como un llamado para sí mismo, un llamado para liberar a su pueblo, pero decidió hacerlo de una forma muy diferente, de hacerlo una revolución, pero una revolución basada en la paz, una revolución basada en la obediencia. Él colocó a todas las personas de tez morena de su época y les dijo que nadie más de ellos se iba a volver a montar en el bus. Nadie más iba a usar el transporte público para ir a ningún lado, ni a sus trabajos, ni a sus estudios, ni absolutamente a nada, sino que entre ellos mismos se colocaron de acuerdo, prestaron sus automóviles, se iban a pie si era necesario, pero nadie iba a tomar el bus. La consigna era: vamos a hacer una revolución, pero una revolución basada en la obediencia a las normas. No vamos a quemar buses, no vamos a golpear a otras personas que tengan un tipo de piel diferente a nosotros, un color de piel diferente. Sencillamente vamos a hacer una revolución pacífica. De esta forma, con el tiempo, Martin Luther King logró doblegar a las empresas de transporte de esta ciudad y consiguió que se aboliera esta ley tan ridícula que había en estos días, pero no solamente eso, sino que también consiguió el voto para las personas negras de ese lugar y consiguió la participación política de las personas negras dentro de ese lugar. Logró muchísimo más. ¿Por qué les menciono esta historia? Porque lo que realmente trajo el cambio fue la obediencia a las normas. Ellos se portaron como gente civilizada y colocaron en el escrutinio público algo que era demasiado injusto.
Hoy en día una cosa de esas, ya gracias a Dios, no se ve de esa forma. Pero definitivamente todavía necesitamos revisar de qué forma vamos a hacer que la obediencia sea nuestro estilo para generar protesta. Hablando de esto, quiero contarles acerca de una historia en la Biblia en la que también la obediencia fue la que marcó la diferencia. La obediencia fue la que trajo cambios, y no solamente trajo cambios para unas personas, sino que salvó a toda una generación de personas del pueblo de Dios. Ahora nosotros queremos encontrar respuestas en la Biblia acerca de lo que dice Dios de la obediencia, pero creo que esta palabra o esta porción de la Biblia que hoy vamos a estudiar es la que trae mejores visos y saca más a la luz lo que realmente tenemos que entender por obediencia. Vamos a leer un libro que lleva el título de la protagonista. Casualmente durante todo este libro no se menciona ni una sola vez la palabra Dios, pero está implícito durante toda la historia que es el mismo Dios el que está obrando en medio de todo para colocar a flote que la obediencia de esta protagonista fue la que marcó la diferencia. Estoy hablando del libro de Esther. Yo sé que muchos de ustedes, quizás por ser jóvenes o por no tener una relación cercana con la palabra de Dios, ni siquiera sabían que en la Biblia existía este libro. Este libro narra la historia maravillosa de una mujer muy hermosa, pero no solamente muy hermosa físicamente, sino que era muy sabia, muy entendida. Pero lo que la hizo sabia y entendida fue la obediencia a aquel que la acogió como su padre. La Biblia narra que esta mujer no tenía padre y madre, había quedado huérfana. Y alguien la acogió, un familiar lejano la acogió. La Biblia, algunas versiones dicen que era un tío, otras versiones dicen que era un primo de un tío, pero la realidad es que era alguien que ella halló gracia delante de él y decidió criarla como a una hija misma. La cuidó, la enseñó y le enseñó el valor que hoy tenemos que aprender, y es el valor de la obediencia. Nosotros, al estudiar esta historia, quiero que miren entre líneas la obediencia que esta mujer tuvo y cómo Dios usó eso para no solamente salvar la vida de ella y de su familia, sino también hacerla la mujer más importante de su época en el mundo. Fue un llamado muy grande solo por obedecer. La historia inicia con una niña que había quedado huérfana y su familiar lejano, su tío, la adopta. Esta niña fue criada como una niña judía, muy entendida en las cosas del Señor. Un día, el rey que gobernaba en esta provincia, llamado Asuero, que cuando leemos las otras traducciones nos damos cuenta que es el mismo rey Artajerjes, para los que conocen un poco más de la palabra de Dios, estaba en una celebración magna, gigantesca. Duró cientos de días esta celebración. En el momento de que este rey estaba ya bastante pasado de copas, lo que dijo fue que quería que trajeran a su reina para que se presentara delante de todos los que él estaba tratando de cortejar y de celebrar, para que todos vieran la belleza de la reina de este rey. Esta reina hizo algo que no debió haber hecho, y lo que hizo fue no presentarse. Ella mandó a decirle al rey que ella no quería asistir a su fiesta, lo cual era una señal de irrespeto bastante grande, sobre todo en la época en la que ella estaba. Así que el rey levantó un edicto y dijo que la reina Vasti ya nunca más sería su reina. Él la destituyó del trono y lo que hizo fue nombrar y mandar un edicto donde todos los hombres tenían que obligar a sus mujeres a hacer lo que ellos quisieran, y que las mujeres tenían que honrar a sus maridos. Un edicto bastante como extraño. Era un rey tratando de recuperar su hombría y su valor en un momento desesperado.
Después de un tiempo, el rey necesitaba una reina, así que los eunucos del palacio decidieron proponerle al rey que hiciera un reinado, un Miss Universo. Para los que no sabían, sí, en la Biblia hay un Miss Universo. Y allí es donde entra nuestro personaje, nuestra sabia y hermosa mujer. Ella fue escogida dentro de miles de personas, miles de mujeres muy bellas, muy entendidas, muy hacendosas, para participar de este Miss Universo de la Biblia. La cuestión es que ninguna de ellas halló tanta gracia como Esther. Así que los eunucos del rey decidieron no solamente dejar que participara, sino que la trajeron al palacio, la prepararon, dice la Biblia, durante un año para que pudiera presentarse delante del rey. En el momento que esta mujer se presentó delante del rey, ya habían 400 mujeres más preparándose igual que ella, pero ninguna halló tanta gracia delante de los servidores del rey como la reina Esther. Esta mujer tuvo la oportunidad de presentarse delante del rey y lo primero que hizo fue hacer una venia al rey, y dice la Biblia que el rey quedó impregnado, se enamoró inmediatamente y no volteó más. Él dijo: ella es la reina que yo quiero. Se paró y le colocó la corona en la cabeza y le dijo: saluden todos a la reina Esther. Esta mujer se había convertido en la reina del reino más importante, del imperio más importante de sus días en el mundo, la mujer con más poder en el mundo. Pero había algo, había un secreto detrás de la gracia que ella había tomado y la gracia que Dios le había dado, y es que ella era muy obediente. Una de las reglas y de las normas que su tío Mardoqueo le había dado era que ella tenía que nunca decir que ella era una mujer judía, que tenía que guardarse ese secreto. Ella lo guardó como un tesoro escondido y nunca le dijo a nadie que ella era una mujer judía. Con el tiempo, ella empezó a presentarse delante del rey cada que ella la solicitaba, y ya con el precedente anterior que el rey destituía a la mujer que no se presentara, ella era muy obediente en hacer lo que el rey le pedía que hiciera. En un momento su tío estaba afuera del palacio, muy pendiente de su sobrina Esther, para saber ella qué le pasaba, cómo estaba, cómo iban las cosas, y vio salir a 2 eunucos murmurando y planeando matar al rey. Él lo que hizo inmediatamente fue, se escondió, escuchó todo lo que ellos decían y luego fue y le dijo a Esther: Esther, tienes que presentarte delante del rey y contarle lo que estos eunucos están tramando matar al rey. Ella hizo exactamente lo que su tío le dijo y se presentó delante del rey y le contó lo que había escuchado su tío. El rey mandó a investigar y se dieron cuenta que efectivamente había un complot para matar al rey y para derrocarlo del reino. Estos 2 eunucos fueron asesinados en el instante, pero esta historia quedó así por el momento. Había un hombre dentro de este reino que tenía mucho poder y tenía mucha gracia delante del rey, que se llamaba Amán. Este hombre, Amán, era un hombre soberbio, era un hombre bastante opulento y le gustaba que la gente le rindiera pleitesía. Un día el rey ordenó a toda la corte que cuando vieran a Amán se arrodillaran y lo honraran. Pero ustedes saben que nosotros como cristianos y el pueblo judío también, que adora al mismo Dios que nosotros, no nos podemos arrodillar enfrente de nada que no sea nuestro Dios. Así que cuando este hombre pasaba, todo el mundo se arrodillaba menos Mardoqueo, el tío de Esther. Un día Amán tramó un complot para mandar a matar a Mardoqueo y a todo su pueblo, a todos los judíos, a todas las personas que pertenecieran al pueblo de Dios, porque odiaba tanto a Mardoqueo porque no se arrodillaba delante de él, que dijo: lo voy a matar. Entonces este hombre se presentó delante del rey, logró hacer que hicieran un edicto para que aquellos judíos fueran asesinados. Así que la reina Esther, por orden de su tío Mardoqueo, volvió a ser muy obediente en las instrucciones que le dio. Su tío le dijo: prepara un banquete
y invita al rey y a Amán. En ese momento ella lo hizo, preparó un banquete espectacular y Amán, por su parte, salió de este banquete y mandó a preparar una horca afuera de su palacio para que en esa horca mataran a Mardoqueo, tío de Esther. Es muy curioso porque el tío de Esther le dijo: vuelve a hacer otro banquete y invita a Amán. Y allí tú le vas a hacer la petición que le quieres hacer al rey, y es que salve al pueblo judío, y entre esos estás tú, porque tú eres judía. Allí quiero que iniciemos la historia. Sé que es una historia un poco extensa, pero quería llegar a este punto. Por favor, acompáñenme al libro de Esther, capítulo 7, versículos del 1 al 6, y vamos a leer la Reina Valera contemporánea. Y dice de la siguiente forma: el rey fue con Amán al banquete de la reina Esther, el segundo día. Este era el segundo banquete. Mientras bebían vino, el rey le preguntó a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Qué es lo que pides? Aunque pidas la mitad de mi reino, te será otorgada. La reina Esther respondió: si en verdad soy del agrado de su majestad, y si su majestad le parece bien mi petición, es que se me conceda mi vida y la vida de mi pueblo, por mi propia vida. Porque a mi pueblo y a mí se nos ha vendido, se nos quiere destruir, matar, exterminar. Y si se nos hubiese vendido para ser esclavos y esclavas, me callaría, pero nuestra muerte será para su majestad un daño irreparable. Como respuesta, el rey Asuero le pregunta a la reina Esther: ¿y quién es este? ¿Dónde está el que ha abrigado en su corazón hacer tal cosa, matarte a ti y a todo tu pueblo? Esther dijo: el enemigo y adversario mío y de mi pueblo es Amán, y señaló al que estaba al lado del rey. Lleno de ira, el rey se levantó del banquete y se fue al huerto del palacio, mientras que Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther que la perdonara la vida, pues se dio cuenta que corría gran peligro por el enojo del rey. Cuando el rey volvió del huerto del palacio al aposento en el banquete, vio que Amán estaba recostado sobre el lecho de Esther y le dijo: ¿acaso quieres también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir estas palabras le cubrieron el rostro a Amán. En esa época, cuando ya iban a matar a alguien, sencillamente le cubrían el rostro como diciendo: nunca más lo van a volver a ver. Entonces Jarboná, uno de los eunucos del rey, le dijo: en la casa de Amán hay una horca de 50 codos de altura. La mandó a hacer Amán para colgar a Mardoqueo, y fue quien habló a favor del rey. Otra versión dice que este fue quien salvó la vida del rey. Y el rey le ordenó: cuelguen en esa horca a Amán. Y así Amán fue colgado en la horca que había mandado a preparar para Mardoqueo, y con esto la ira del rey se calmó. Esta sabia y hermosa mujer fue un instrumento que Dios usó para salvar no solamente su propia vida, la vida de su tío, sino también la vida de todo el pueblo judío, de todo el pueblo de Israel que estaba en aquel lugar. Es increíble cómo Dios usa la obediencia de una persona que entendió que su autoridad delegada, que su tío, que aquella persona que la recogió cuando era una niña que había quedado totalmente desamparada en el mundo, era la persona precisa que le iba a decir lo que ella necesitaba escuchar en el momento preciso, y ella fue obediente a lo que escuchó. El secreto estuvo en que no juzgó ni tuvo una mejor idea que su autoridad delegada, sino que lo que hizo fue tener en cuenta a Dios, tener en cuenta a su tío. Esas palabras que él le decía resonaban en su mente y en su corazón, y decidió obedecerlas hasta el final. De hecho, el mismo libro de Esther, en el capítulo 2, versículo 20, dice puntualmente que Esther no había dicho nada de qué nación era, pues así se lo había ordenado Mardoqueo. Y es que Esther hacía siempre lo que Mardoqueo le ordenaba.
Ese fue el secreto de Esther. Eso fue lo que la llevó del polvo a la gloria, la obediencia. Ahora, la obediencia es una característica que debes aprender si quieres salir del polvo a la gloria, si quieres ir de menos a más, aún en las cosas pequeñas, aún en aquellas cosas que tú no entiendes por qué hay que obedecer. Allí también tienes que obedecer, porque con el tiempo entenderás. Yo he aprendido de mi pastor Carlos muchas frases acerca de la obediencia que en varias oportunidades él las ha compartido con la iglesia abiertamente. Una de estas frases es que la obediencia es hacer lo que se me pide, de la forma que se me pide, a la hora que se me pide. Esa frase él no la repite mucho y he aprendido bastante de esta frase, a veces de la mala manera, desobedeciéndola. Y he tenido que aprender que no es como a mí me parece, sino que es como se ha ordenado. Otra de estas frases que me encantaría que tú la coloques ahí en la caja de comentarios a modo de memotecnia para ti es: obediencia a medias es igual a desobediencia. Es decir, o se obedece completamente o no se obedece. Porque cualquier obediencia a mitad de camino siempre termina siendo desobediencia. Nunca obtendrá los resultados que se esperaban. Es como una receta de un plato exquisito. Si usted no sigue todos los pasos que ordena la receta, si usted no obedece todos los pasos que ordena la receta, tú no puedes esperar al final un plato exquisito. Terminarás con algo medio preparado. Obediencia a medias es igual a desobediencia. Otra frase es: obediencia tardía es igual a desobediencia. Si a ti te dicen que tienes que entrar a cierta hora a tu casa, tienes que llegar a cierta hora a tu casa, y tú llegas 2, 3, 4, 5 horas después y llegas a tu casa, aún así estás desobedeciendo. Entonces, obediencia tardía es igual a desobediencia. Yo le agradezco a todos los que están colocando estas frases ahí en la caja de comentarios, porque entiendo que ustedes están siendo obedientes. Y la última frase, y quizás mi favorita personal, es: obedeciendo voy entendiendo. Hay muchas cosas que al principio nosotros no entendemos, muchas cosas que cuando empezamos o las escuchamos decimos: ¿pero por qué? Pero no entiendo esto que tiene que ver con lo que yo quiero alcanzar. Pero obedeciendo voy entendiendo. No tengo que entender todo para empezar a obedecer, no. Lo que tienes que hacer es ir obedeciendo para que con el tiempo vayas entendiendo. Estas son frases que nuestro pastor Carlos nos ha dicho muchísimas veces, y no tengo que ir a revisar mis apuntes para saber qué dicen esas frases o cómo es que dicen esas frases, porque las tengo grabadas en mi mente y en mi corazón. Dios, al igual que con la reina Esther, quiere derramar gracia sobre tu vida, así como la derramó sobre la vida de ella ante el rey, que ninguna otra de las muchísimas, de las miles de mujeres que llevaron ante el rey, ni de las 400 mujeres que se fueron a vivir, a prepararse un año entero en la casa del rey, ninguna de ellas halló tanta gracia como la reina Esther frente al rey Asuero. Ninguna de ellas lo hizo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú seas humilde, renuncies a la soberbia, al creer que sabes más que Dios, a la sabiduría en tu propia opinión, mientras tú te mantengas humilde, obedeciendo para ir entendiendo, entonces Dios va a abrir esas puertas que solamente la obediencia puede abrir. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos en este día? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: cuando haces de la obediencia una de tus virtudes, siempre estarás en primer lugar para recibir la bendición de Dios. ¿Qué tal si también lo colocas allí en la caja de comentarios? Lo voy a volver a repetir. Cuando haces de la obediencia una de tus virtudes, ¿por qué? Porque la semana pasada aprendimos cuál era la otra de las virtudes. Hoy estamos hablando acerca de la obediencia. Pero cuando haces esta, otra de tus virtudes, entonces siempre estarás en primer lugar
para recibir la bendición de Dios. Esther pasó de ser una huérfana a ser la mujer más importante del mundo en la época en la que esta mujer vivió. Obedeció a su autoridad, aún sin entender por qué le había dado este mandato de no decirle a nadie que ella era del pueblo judío. Pero cuando sucedió lo que sucedió en el futuro, ella entendió que obedecer la autoridad vale la pena, que obedecer el mandamiento de Dios vale la pena y sobre todo que el poder y la soberanía de Dios que conoce nuestro futuro es lo mejor que nos puede pasar cuando nos sometemos a esa autoridad y a esa soberanía. Obedecer a las autoridades establecidas por Dios es una señal de humildad y una verdadera muestra de confianza en la soberanía de Dios. Si nosotros confiamos en que Dios tiene el control todo el tiempo sobre nuestra vida, todo el tiempo sobre lo que va a venir, porque es que solamente Dios conoce el futuro, entonces nosotros tenemos que ser entendidos y entender en nuestra mente y en nuestro corazón que obedecer a la autoridad delegada puesta por Dios, llámese padre, llámese madre, llámese un tío que es tu autoridad porque quizás tu padre y tu madre no estén, los profesores, las directivas de tu universidad, de tu colegio, del lugar del trabajo en donde estás, de tus pastores, tus líderes, obedecer esas autoridades que Dios ha puesto es el camino a una bendición de Dios asegurada. Obedecerlas no es ser una persona, como se conoce aquí en el argot popular, lambiscona o una persona que quiere adular. No, obedecer las autoridades es un acto de inteligencia, porque es que Dios las puso allí y si Dios las puso allí es por algo. Por eso te hago una pregunta en este momento. ¿Tú eres una persona que es obediente con las autoridades establecidas? Si hoy llamáramos a una de tus autoridades, no sé, sea tu papá, tu mamá, tu jefe, tus profesores del colegio, de la universidad, las personas que son responsables por ti, esas autoridades que Dios ha puesto en tu vida, y les preguntamos si tú eres una persona obediente, ¿ellos qué dirían? ¿Dirían que tú eres una persona obediente a medias? Es decir, desobediente al final y al cabo. ¿Eres una persona obediente que solamente obedece cuando ya entendió cuál va a ser la recompensa o el resultado? Entonces eres una persona desobediente. ¿Qué dirían tus autoridades acerca de ti si les preguntamos si eres obediente? Por eso te tengo una tarea. La tarea es la siguiente. Sé obediente en todo lo que Dios te dice. Así experimentarás su favor en todo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos que lo que emprendamos, lo que iniciemos en Dios nos salga bien. Bueno, ¿tú quieres que todo te salga bien? Entonces empieza hoy a ser obediente en todas las áreas de tu vida. En la espiritual, en la emocional, en la financiera, en lo material, en todo empieza a ser una persona obediente. Y quiero hacerte una invitación. Una invitación es que seamos revolucionarios, pero no como los revolucionarios de hoy en día que quieren irse detrás de una causa temporal y política a destruir todo. Muchos de ellos sin entender realmente cuál es el trasfondo de las cosas. A destruir, como salen las noticias, destruyeron las estaciones del Mío, están quemando las puertas de las iglesias, haciendo cantidad de alborotos a son de un sentimiento en particular, de una emoción y no de un mandamiento o una decisión en sus corazones. Entonces, seamos revolucionarios, pero revolucionarios de verdad. Hagamos de la obediencia una revolución. Es decir, decidamos en nuestro corazón ser obedientes así no entendamos. Ser obedientes no hasta cierto punto y el otro no, ser obedientes totalmente. Ser obedientes de la forma en lo que se nos dice, a la hora que se nos dice, de la manera en que se nos dice. Ser obedientes totalmente con lo que Dios ha establecido
y con las autoridades que Dios ha delegado. Seguramente si nosotros iniciamos desde nuestra propia vida haciendo esta revolución, terminaremos cambiando sí o sí nuestra vida, pero también afectaremos las vidas de los que están alrededor de nosotros. Así que si vas a hacer alguna cosa o algo, coloca un numeral en tus redes sociales: la revolución de la obediencia. La revolución de la obediencia. Si es un semáforo en rojo, tú paras porque hay un semáforo en rojo. Si tienes que llevar puesto tu casco para las personas que andan en motocicleta acá en Colombia o en otros países, colócate el casco, colócate el cinturón. Vamos a hacer una revolución en la obediencia. Quiero invitarlos a todas las personas que hoy se conectan por primera vez a que coloquen un mensaje o se conecten con un anfitrión. Ellos los podrán guiar para ampliar y que ustedes puedan conocer más acerca de nuestro ministerio. Uno de nuestros líderes estará dando un mensaje muy importante para todos nosotros. Así que por favor espérenos un momento allí, por favor no se vayan, que ya regresamos. En este tiempo de los diezmos y las ofrendas, hablando de la sabiduría, debemos recordar lo que nuestro pastor nos enseñaba, y es que nosotros debemos ser sabios al momento de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Por qué debemos ser sabios en este tiempo tan importante? Recordemos lo que dice Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué nos dice Dios? Que nuestros lagares van a rebosar de mosto. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Ser sabios al momento de dar, al momento de ofrendar. Así que yo les animo esta noche a que ustedes puedan ofrendar a nuestro Dios, puedan honrar a nuestro Dios. ¿Cómo puedo dar mis diezmos y mis ofrendas? En la parte de abajo aparece la manera en cómo nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recuerda, somos reyes y sacerdotes, una iglesia para ti. No te desconectes. Gracias por seguir ahí conectado con nosotros, conectada en esta transmisión en vivo. Gracias por comentar, por haber compartido, por invitar a otra persona que también venga y aprenda acerca de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros como generación. Quiero decirles a todos ustedes que mañana, aquí mismo, en nuestra página o en nuestra aplicación, dependiendo de dónde estés conectado, vamos a tener 3 celebraciones espectaculares a cargo de nuestro pastor Carlos. En la mañana, 3 celebraciones, y en la tarde, 2 celebraciones. En la mañana, 7, 9 y 11. En la tarde, 5 y 7 de la noche. Vamos a estar hablando acerca de la serie Milagros. No siendo más, quiero decirte que por favor, si este mensaje y el mensaje anterior han sido de bendición para ti, entonces no te pierdas lo que viene la próxima semana. Vamos a estar aprendiendo acerca de otra actitud, de otra aptitud, a través de la palabra de Dios que nos va a llevar del polvo a la gloria. Somos reyes y sacerdotes, una iglesia para ti. Bendiciones.